Hola a todos, vamos a continuar con otra más de las aplicaciones de la derivada. En esta ocasión vamos a calcular máximos y mínimos locales de una función. Esta aplicación pues es de las más importantes de la derivada, puesto que se utiliza en muchos problemas de optimización. Por ejemplo, cuando una empresa desea maximizar ganancias o minimizar pérdidas, minimizar costes. En ese momento, pues lo que se necesita hacer es calcular máximos o mínimos de una función que describa ese problema. Primero vamos a empezar con algunas definiciones. Vamos a definir primero lo que es una función creciente y lo que es una función decreciente. Visualmente tenemos una idea bastante clara. Pues aquí tenemos las gráficas de dos funciones, una función creciente y una función decreciente. Si avanzamos de izquierda a derecha en estas gráficas, pues en una función creciente vamos a ir hacia arriba y en una función decreciente vamos a ir hacia abajo. Pero aquí tenemos las definiciones. Consideremos f una función definida en un intervalo y. Vamos a decir que f es creciente en el intervalo si f de x es menor o igual que f de y, cuando x es menor que y para todos los x y y en el intervalo. Aquí tenemos la gráfica de una función creciente. Tenemos un x que es más pequeño que y. Pero si nos vamos a sus evaluaciones, pues resulta que la evaluación de f en x pues es menor o igual que la evaluación en y. En una función decreciente pasa lo contrario. Aunque x siga siendo menor o igual que y, pues entonces ahora f de x se convierte en mayor o igual que f de y. Y eso es lo que dice el inciso b. F es creciente en el intervalo si f de x es mayor o igual que f de y cuando x es menor que y. Claro que eso se debe de cumplir para todos los x y y en el intervalo. Entonces, pero tenemos una idea bastante clara de en dónde una función es creciente y decreciente. Pasamos a otras definiciones. Primero lo que es un mínimo local. Vamos a decir que f tiene un mínimo local en x igual a c. Si para todos los valores de x muy cercanos a c, le puse muy cercanos entre comillas, porque tendríamos que dar una definición formal de a qué nos referimos con muy cercanos a c. Sin embargo, bueno, no les estoy dando la definición formal, les estoy dando una definición un tanto intuitiva. Para una definición formal, pues los invito pues en cualquier libro de cálculo se puede encontrar la definición formal. Pero bueno, aquí escribí yo así. Vamos a tener un mínimo local en x igual a c si para valores muy cercanos a c se cumple esta propiedad. Que f sea decreciente a la izquierda de c y que sea creciente a su derecha. Y similarmente vamos a decir que f tiene un máximo local si la función es creciente a la izquierda de c y es decreciente, aquí no le completé, y es decreciente a su derecha. Aquí tenemos una imagen en la que podemos visualizar esto. Tenemos esta función y en esta función hay 4 puntos de interés. Esos 4 puntos de interés se ubican en x0, x1, x2 y x3. Y visualmente podemos observar que la función es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta x0. Luego de x0 a x1, la función va decreciendo. Y luego desde x1 hasta x2 vuelve a subir, va creciendo. Y luego desde x2 hasta x3 va decreciendo la función y finalmente desde x3 hasta infinito, pues la función es creciente. Entonces, bueno, vamos a centrarnos primero en x0. En x0, a la izquierda de x0 la función es creciente y a su derecha es decreciente. Entonces estamos en el inciso D. A su izquierda crece, a su derecha decrece. Entonces a x0 le vamos a llamar, vamos a decir que la función tiene un máximo local, estamos en máximos locales. La función tiene un máximo local en x igual a 0. Y si ahora nos centramos en x1, a su izquierda es decreciente y a su derecha es creciente. Entonces ahora estamos en el inciso C.
por lo que vamos a decir que x1, que la función tiene un mínimo local en x1. Y así seguimos en x2. A su izquierda crece, a su derecha decrece, entonces en x2 tenemos un máximo local. Y en x3, a su izquierda decrece, a su derecha decrece, a su izquierda decrece, a su derecha crece, pues entonces vamos a decir que tiene un mínimo local. Y visualmente pues podemos entender por qué se les llamaría mínimos locales y máximos locales. En este punto de aquí, bueno, centrémonos en x0. En ese punto de ahí es el punto más alto de la función, al menos localmente. No es el máximo global, porque por ejemplo este de aquí pues ya está más arriba. Sin embargo, para valores muy cerquitas de x0, ese punto es el punto más alto. Por eso le llamamos máximo local. Y en x1, pues no es el mínimo absoluto, no es el mínimo absoluto de toda la función. Hay puntos de este lado, por ejemplo este de aquí, pues es un punto que estaría más abajo que este valor. Sin embargo, localmente, x1, allí localmente, ese es el punto más bajo de la función y por eso ahí le llamamos un mínimo local. De la misma forma en x2 y en x3. Entonces esto es lo que es mínimo local y máximo local. Ahora, ¿cómo los vamos a encontrar? Pues vamos a utilizar algo de teoría. Para empezar, bueno, todavía tenemos otra definición. Diremos que la función f tiene un punto crítico en x igual a c, si o la derivada de f en c no existe, o sí existe, pero es igual a 0. Entonces hay dos tipos de puntos críticos. Los puntos críticos en los que la derivada no existe y los puntos críticos en los cuales sí existe, pero vale 0. Ahora, tenemos estos dos teoremas y de ahí la importancia de los puntos críticos. Primer teorema. Si una función f tiene un mínimo o máximo local en x igual a c, entonces c es un punto crítico de f. Es decir, los puntos críticos son candidatos a ser mínimos o ser máximos locales. Claro que existen puntos críticos que no son ni uno ni otro. Entonces, cuando queramos buscar mínimos y máximos locales de una función, pues lo primero que hacemos es buscar candidatos. Y lo que hacemos es buscar puntos en los cuales la derivada no exista o sí exista, pero la derivada valga 0. Ya que los encontremos, pues, a continuación, ya que tenemos los candidatos, el siguiente paso es clasificarlos como mínimo local, máximo local o ninguno de los dos. Y para ello nos vamos a ayudar del siguiente teorema, al que le llamamos el criterio de la primera derivada. Tenemos aquí, dice, sea f una función definida, bueno, aquí me brinqué, me comí un pedazo. No, sí está bien. Sea f una función definida y diferenciable en un intervalo i. Inciso 1. Si el signo de la derivada es mayor que 0, es decir, si el signo de la derivada es positivo en todo ese intervalo, pues entonces f es una función creciente en el intervalo. Y por el contrario, si la derivada es negativa para todos los elementos del intervalo, pues entonces la función f es decreciente. Notemos aquí, la condición viene en la derivada. Estudiamos el signo de la derivada y a partir del signo de la derivada podemos obtener algunas propiedades, pero de f, de la función original. Estudiando la derivada, obtenemos algunas propiedades de la función original. Ok, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios en los cuales se nos pide, dice, en cada una de las siguientes funciones, identifique la región donde f es creciente o decreciente y también hay que determinar sus mínimos y máximos locales. Y tenemos esta función, la cual es un polinomio. Entonces, como les decía yo hace rato, primero vamos a determinar los candidatos a ser mínimos
y máximos locales. Y esos candidatos pues se llaman puntos críticos. Entonces primero buscamos los puntos críticos. Y los puntos críticos, de acuerdo a la definición, son puntos donde la derivada o no existe o sí existe pero vale 0. En este caso la derivada de la función pues es 9x cuadrada menos 4x menos 1. La función es un polinomio y su derivada es otro polinomio. Los polinomios son diferenciables en todos los reales. Lo que significa, existen dos tipos de puntos críticos. Puntos donde la derivada no existe o donde la derivada sí existe y vale 0. Pues en estos ejemplos, en el caso de polinomios, no tenemos puntos críticos donde la derivada no exista. Entonces, los únicos puntos críticos que vamos a tener, pues los vamos a encontrar donde la derivada sí exista pero valga 0. Entonces, para buscar los puntos críticos, lo que hacemos es, vamos a igualar la derivada a 0. Y resolvemos esta ecuación. Las soluciones de la ecuación, esos son los puntos críticos. Bueno, en este caso obtuvimos una ecuación cuadrática, la cual vamos a resolver. Bueno, si pudiéramos factorizarla, pues lo haríamos por factorización, pero parece que no tiene una factorización sencilla. Así que recurrimos a la vieja confiable, a la fórmula general. Entonces A vale 9, B vale menos 4 y C vale menos 1. Y dice la fórmula general, x es igual a menos b, sería 4, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que sería 16, menos 4a por c, que sería menos 4 por 9 serían menos 36 y por 1 sería más 36. Dividido eso entre 2a, es decir, entre 18. Entonces nos queda 4 más menos la raíz, 16 más 36 son 52, y esto dividido entre 18. Entonces tenemos dos valores de interés. x1 vale 4 menos la raíz de 52 dividido entre 18, y el segundo valor vale 4 más la raíz de 52 y dividido entre 18. Estos son los dos puntos críticos. Estos son los dos puntos críticos de la función. Entonces tuvimos dos puntos críticos. Los puntos críticos son x1 y x2. Por comodidad, pues así los nombramos, x1 y x2, para no estar escribiendo cada rato ese número. Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación, ya tenemos los candidatos. Los máximos y mínimos son puntos críticos, así que ya tenemos los puntos críticos, pues ya tenemos todos los candidatos a ser mínimos y máximos locales. Para identificar mínimos y máximos locales de acuerdo a esta caracterización que escribimos, pues necesitamos conocer dónde una función crece y dónde una función es decreciente. Y para ello, pues utilizamos el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada nos dice que si en todo el intervalo la derivada es positiva, pues ahí la función va a ser creciente. Y si en todo el intervalo la derivada es negativa, pues entonces la función va a ser decreciente. Entonces, el siguiente paso es, vamos a estudiar el signo de la derivada. Para saber dónde crece y dónde decrece la función. Bueno, la derivada también es un polinomio. Queremos saber este polinomio, dónde es positivo y dónde es negativo. Pues ya sabemos el polinomio donde es igual a 0. Es igual a 0 en x1 y en x2. Entonces, antes de x1, pues en todo el intervalo desde menos infinito hasta x1, la derivada siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa.
Lo mismo entre x1 y x2 siempre va a ser positivo o siempre va a ser negativo. Y lo mismo desde x2 hasta infinito. Así que para estudiar el signo de la derivada, pues aprovechando que es un polinomio, pues lo que vamos a hacer es generar intervalos de prueba. Bueno, generar los intervalos que acabamos de mencionar, que es el intervalo desde menos infinito hasta x1, luego desde x1 hasta x2 y finalmente desde x2 hasta x3. Y para estudiar el signo de la derivada ahí, como ya mencionamos que la derivada, voy a escribir aquí la derivada, f' de x es la función 9x cuadrada menos 4x menos 1. Entonces, para saber el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos, pues basta con que hagamos una pequeña prueba. Vamos a escoger un valor que se encuentre en el intervalo desde menos infinito hasta x1. Entonces ya sabemos aquí tenemos los valores exactos para x1 y para x2. Sin embargo, para hacer esta pequeña prueba, pues necesitamos conocer sus aproximaciones decimales. Entonces x1 es aproximadamente menos 0.17839 y x2 es aproximadamente 0.6228.3. Entonces un número en el intervalo desde menos infinito hasta x1 sería menos 1. Entonces vamos a ver cuánto vale la derivada en menos 1. De la misma forma escogemos un número en el intervalo desde x1 hasta x2. Un número entre ellos dos pues sería 0, el más sencillo para hacer la evaluación. Y un número en el intervalo, aquí me equivoqué, no era desde x2 hasta x3, sino desde x2 hasta infinito. Un número más grande que x2 pues es 1. Y entonces hacemos estas evaluaciones. Para el primer intervalo elegimos el menos 1 y evaluamos. Nos queda, al evaluar sería 9 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, menos 1. Y esto sería 9 más 4 menos 1. 9 más 4 son 13, menos 1 son 12. Lo que nos interesa es el signo y encontramos que en el primer intervalo la derivada va a ser positiva. En el segundo intervalo la evaluación es muy sencilla. Si x vale 0, este 0 y nomás sobrevive el menos 1. Y si x vale 1, la derivada vale 9 menos 4 menos 1, que sería 9 menos 5 serían 4, que también es positiva. Y en el intervalo de en medio es negativa, es menor que 0. Entonces, bueno, hicimos evaluaciones en 3 valores, pero esos 3 valores son representativos, puesto que el signo de la derivada en cada intervalo no va a cambiar, lo que significa que en el primer intervalo la derivada siempre va a ser positiva, la derivada en el segundo intervalo siempre va a ser negativa, y la derivada en el tercer intervalo siempre va a ser positiva. De acuerdo al criterio de la primera derivada, decimos que, bueno, en donde la derivada sea positiva, ahí la función f, la función original f, va a ser creciente. Y donde la derivada es negativa, ahí va a ser decreciente. Entonces, podemos anotar nuestras conclusiones. F es creciente. Voy a usar otro color. Las conclusiones es que f es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta x1 y luego es decreciente en el intervalo desde x1 hasta x2.
Bueno, aquí arriba sabemos exactamente quién es x1 y quién es x2. Y luego al llegar a x2, desde x2 hasta infinito, otra vez es creciente. Y entonces, f tiene, bueno, x igual a x1 y x igual a x2, vamos a clasificarlos. Eran candidatos a ser mínimos y máximos locales. Entonces, bueno, no voy a poner exactamente la gráfica de la función, puesto que para hacer la gráfica, pues necesitamos más datos. Pero podemos darle una forma a la gráfica. Y esta nos dice que desde menos infinito hasta x1, la función va creciendo. Entonces la función va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta llegar a x1. Y al llegar a x1 empieza a decrecer. Decrece, decrece hasta llegar a x2. Y luego al llegar a x2 vuelve a crecer. Y entonces a partir de este dibujo podemos observar que x1 va a ser un máximo local y que x igual a x2 va a ser un mínimo local. Como les dije, esta no es exactamente la gráfica de la función. Tendríamos que graficarlo más exactamente, pero la forma de la gráfica pues va a ser algo así. Y entonces estas son nuestras conclusiones. Para el polinomio f de x concluimos que primero crece, luego decrece y luego crece. Entonces, primero tiene un máximo local en x1 y luego tiene un mínimo local en x2. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Misma situación, tenemos otro polinomio. Y para este polinomio, pues deseamos encontrar dónde crece, dónde decrece, e identificar sus mínimos y sus máximos locales. Entonces, primer paso, buscamos los candidatos a ser mínimos y máximos locales, es decir, buscamos los puntos críticos. Y para buscar los puntos críticos, derivamos la función, que sería 10x cuarta menos 5x cúbica, no, ¿qué estoy haciendo? Estamos derivando, nos quedaría 10x cuarta menos 5 por 4, 20x cúbica, y luego menos 10 por 3, 30x cuadrada, y la derivada de menos 3 pues desaparece, es 0. Igual, aquí no tenemos puntos críticos de la forma en que la derivada no existe. La derivada existe en todos los números reales. Entonces los puntos críticos que estamos buscando pues son puntos donde la derivada valga 0, si exista y valga 0. Entonces tenemos que resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación, bueno, es una ecuación de grado 4. Lo que vamos a hacer es reducir el problema a través de factorización. Primero notamos que los tres términos tienen factor en común. Factor común entre 10, 20 y 30, pues es un 10. Factor común entre x cuarta, x cúbica y x cuadrada, pues es x cuadrada. Y que nos quedaría 10x cuadrada multiplicado por x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0. Y el polinomio cuadrático que nos queda dentro del paréntesis, notemos que lo podemos factorizar. Buscamos dos números que multiplicados den menos 3 y que sumados den menos 2. Pues eso se logra con más 1 y menos 3. 1 menos 3 da menos 2 y 1 por menos 3 da menos 3. Entonces ya lo tenemos factorizado. ¿Cómo nos ayuda la factorización para resolver la ecuación? Bueno, lo que pasa es que tenemos que el producto de tres números da igual a 0. Eso solamente se logra si el primero vale 0, o si el segundo vale 0, o si el tercero vale 0. Y el primero, cuando 10x cuadrada vale 0,
Pues cuando x vale 0. El segundo, cuando x más 1 vale 0, pues cuando x vale menos 1. Y el tercero, cuando x menos 3 vale 0, pues cuando x vale 3. Entonces, estos tres son las soluciones de la ecuación de grado 4. Entonces, tenemos tres puntos críticos. El menos 1, el 0 y el 3. Entonces, ya tenemos los candidatos a ser mínimos y máximos locales. A continuación, determinamos dónde crece y dónde decrece la función. Eso lo hacemos estudiando el signo de la derivada. Bueno, como obtuvimos tres puntos críticos, con esos tres puntos críticos vamos a partir la recta real. En la recta real ubicamos esos tres puntos. Si tenemos la recta real, tenemos el 0, tenemos el menos 1 y tenemos el 3. Entonces esto genera 4 intervalos de prueba. 4 intervalos en los cuales vamos a estudiar el signo de G'. Entonces, tenemos el intervalo desde menos infinito hasta menos 1. Luego desde menos 1 hasta 0. Luego desde 0 hasta 3. Y finalmente desde 3 hasta infinito. La derivada, aquí la tenemos, es 10x cuarta menos 20x cúbica menos 30x cuadrada. Entonces hay que evaluar. En los 4 intervalos de prueba tenemos que escoger un representante. Un representante del primer intervalo pues sería menos 2. Así que vamos a evaluar la derivada en menos 2. Un representante del segundo intervalo pues sería menos 1/2. Un representante del tercer intervalo pues sería 1. Y un representante del cuarto intervalo pues sería 4. Entonces hacemos estas 4 evaluaciones. Yo ya tengo aquí los resultados, los voy a escribir. A mí me dio que en la primera evaluación era 200. En la segunda era menos 35 octavos. En la segunda era menos 40. En la tercera y en la cuarta daba 800. Significa que en el primero y en el cuarto intervalo el signo es positivo, mientras que en el segundo y en el tercero la función, la derivada, tiene signo negativo. Entonces, ahora sí podemos dar conclusiones. ¿Dónde es creciente la función y dónde es decreciente? Bien, entonces vamos a dar las conclusiones. Bueno, de nuevo, otra vez, no voy a dar la forma exacta de la gráfica. Simplemente es para que nos ayudemos a visualizar las conclusiones que obtuvimos. Entonces, en el primer intervalo, la derivada tiene signo positivo. Significa que en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, la función crece. Y luego desde menos 1 hasta 0, la función tiene signo negativo. Significa que ahí la función decrece. Entonces, si lo ponemos aquí, primero crece, la función viene creciendo
viene creciendo hasta llegar a x igual a 1. Y luego al llegar a x igual a 1, a menos 1, desde menos 1 hasta 0 la función decrece. Entonces llega aquí y luego empieza a decrecer hasta llegar a x igual a 0. Pero luego, desde 0 hasta 3, la derivada sigue siendo negativa, lo que significa que sigue decreciendo. Es decir, al llegar al 0 no se detuvo, sino que simplemente como que dio un pequeño descanso y luego dice otra vez, dice, ya descansamos, ahora vamos otra vez hacia abajo. Entonces sigue bajando hasta cuando x vale 3. Bueno, es nomás una aproximación, ya les dije, no es una forma exacta de la gráfica. Entonces hasta llegar hasta 3, hasta ahí venía decreciendo. Y ahora desde 3 hasta infinito la derivada fue positiva. Entonces de 3 en adelante la función va otra vez hacia arriba. La función sí empieza a crecer. Entonces teníamos 3 puntos críticos, pero podemos observar que la función es creciente desde menos infinito hasta menos 1, luego era decreciente desde menos 1 hasta 3, es decreciente desde menos 1 hasta 3, y luego es creciente desde 3 hasta infinito. En x igual a 0, bueno, ya vamos clasificándolo. En x igual a menos 1, a su izquierda iba creciendo y a su derecha decreció. Por eso es que le llamamos un máximo local. Luego en 0, a la izquierda de 0 es decreciente, pero a su derecha también es decreciente. Entonces x igual a 0 es un punto crítico, pero que no es ni mínimo ni máximo local. Y por último, en x igual a 3, a la izquierda de x igual a 3, la función viene decreciendo y a su derecha ya va creciendo. Por eso es que en x igual a 3 tenemos un mínimo local. Entonces, pues estas son las conclusiones a las que llegamos en cuanto al polinomio g. Bueno, pues hasta aquí en este video. Nos vemos en el que sigue. Hasta luego.